José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán el Grande, que ahora es llamado como Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco, México. Fue uno de los muralistas mexicanos unido por el vínculo de la afinación ideológica y por la propia naturaleza de su trabajo artístico, con las controvertidas personalidades como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiro, Rufino Tamayo. José Clemente Orozco fue uno de los creadores. En el fértil periodo de entreguerras, hizo florecer el arte pictoriano mexicano gracias a sus originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que surgieron del otro lado del Atlántico. En la vieja Europa, Orozco colaboró al acceso de la modernidad estética de toda Latinoamérica, aunque la afirmación tenga solo un valor relativo y deben considerarse las peculiaridades características del arte que practicaba. Podemos influir, como es natural, por la vocación pedagógica y el aliento político-social que informó el trabajo de los muralistas mexicanos, empeñados estos en llevar a cabo una tarea educativa a las masas populares, un objeto de incitar a la toma de conciencia revolucionaria y nacional. Debieron buscar un lenguaje plástico, directo, sencillo y poderoso, sin demasiadas concesiones al experimentalismo vanguardista. Durante 5 años, de 1911 a 1916, para conseguir los ingresos económicos que le permitieran dedicarse a su vocación, colaboró como caricaturista en algunas publicaciones, entre ellas El Hijo del Ahuizote y La Vanguardia. Realizó una notable serie de acuarelas ambientadas en los barrios bajos de la capital mexicana, con especial presencia de algunos antros nocturnos, muchas veces sórdidos, demostrando en ambas facetas lo del caricaturista de la actualidad y del pintor, una originalidad muy influida por las tendencias expresionistas de esa época. Es también su primer cuadro de grandes dimensiones. Las últimas fuerzas españolas evacuando con honor el castillo de San Juan de Ula en 1915, y su primera exposición pública fue en 1916, en la librería Biblos de Ciudad de México, constituida por unas centenar de pinturas, acuarelas y dibujos que con el título de La Casa de las Lágrimas estaban consagrados a las prostitutas y relevaban una originalidad en la concepción, una búsqueda de lo diferente que no excluía la compasión y optaba decididamente por la crítica social. Orozco consiguió dar a sus obras un cálido clima afectivo e incluso una violencia. Esto fue lo que le valió el significativo de Goya mexicano, por lo que consiguió reflejar en el lienzo algo más que la realidad física del modelo elegido, de modo que en su pintura, especialmente en la del Caballete, se puede captar una oscura vibración humana a la que no son ajenas las circunstancias del modelo. Es por esto que conservó el sobrenombre para dar testimonio de la Revolución Mexicana con sus caricaturas en La Vanguardia, uniéndose de este modo a la tradición sátrica inaugurada a finales del siglo XIX por Escalante y Villanueva. Una fecha significativa en la trayectoria de José Clemente Orozco es el año de 1922. Para ese entonces se unió con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, así como también algunos otros artistas para iniciar el movimiento muralista mexicano, que tan gran predicamento internacional llegó a tener y llenó de monumentales obras las ciudades del país. Esto de tendencia nacionalista, didáctica y popular, el movimiento pretendía poner en práctica la concepción del artista de la calle que los pintores defendían, poniéndolo al servicio de una ideología claramente izquierdista. Todo esto desde el punto de vista formal. La principal característica de los colosales frescos que realizaba el grupo era su abandono de las pautas directrices académicas, sin someterse a las recetas artísticas y a las innovaciones procedentes de Europa. Sus creaciones preferían volverse hacia lo que consideraban las fuentes del arte precolombino y las raíces populares mexicanas. Los artistas crearon así de esta forma un estilo que se adaptaba a la tarea que habían asignado a sus preocupaciones políticas y sociales y su voluntad didáctica. Más tarde, junto a Rivera y Siqueiros, actuó en el Sindicato de Pintores y Escultores
decorando con vastos murales numerosos monumentos públicos y exigiendo así para su trabajo de un claro gesto que se creía ejemplarizante y reivindicativo, una remuneración equivalente al salario de cualquier obrero. Orozco era pues un artista que optó por el compromiso político, un artista cuyos temas a la revolución reflejan con atormentado vigor e insuperable maestría la tragedia y el heroísmo que llenan la historia mexicana, pero que dan fe también de una notable penetración cuando capta los tipos culturales o retrata el gran mosaico étnico de su país. En 1928 el artista decide realizar un viaje por el extranjero. Se dirigió a New York para presentar una exposición de sus dibujos de la revolución. Inició de ese modo una actividad que le permitiría más tarde cubrir sus necesidades, pues Orozco se financiaría a partir de entonces gracias a sus exposiciones en distintos países. Su exposición neoyorquina tuvo un éxito notable que fructificó 2 años después, en 1930, en un encargo para realizar las decoraciones murales para el Pomona College de California, de las que merece ser destacado un grandilocuente y poderoso Prometeo. En 1931 decoró también la New School for Social Research de New York, pero pese a haber roto con los moldes academistas y a su rechazo a las innovaciones estéticas de la vieja Europa, el pintor sentía una ardiente curiosidad, un casi insostenible deseo de conocer un continente en el que habían florecido tantas civilizaciones. Los beneficios obtenidos con su trabajo en New York y California le permitieron llevar a cabo el soñado viaje, en donde permaneció en España e Italia, dedicado a visitar museos y estudiar las obras de los más destacados pintores. Se interesó por el arte barroco y desde entonces puede observarse cierta influencia de estas obras en sus posteriores realizaciones, sobre todo en la organización compositiva de los grupos humanos, en la que son evidentes las grandes diagonales, así como en la utilización de los teatrales efectos del claroscuro, el cual fue aprendido en el estudio de las obras de Velázquez y Caravaggio, cuya aplicación le permitió conseguir en sus creaciones un poderoso efecto dramático del que hasta entonces carecía, gracias al contraste entre las luces y las sombras y a las mesuradas gradaciones del negro en perspectivas arias. Se dirigió luego a Inglaterra, pero el carácter inglés que le parecía frío y poco apasionado no le gustó en absoluto, y tras permanecer breve tiempo en París para tomar contacto con las últimas tendencias del momento, decidió emprender el regreso a su tierra natal. Allí inició de nuevo la realización de grandes pinturas murales para los edificios públicos, con la clara voluntad de ser un intérprete plástico de la revolución. José Clemente Orozco puso en pie una obra monumental, profundamente dramática, por su contenido y sus temas referidos a los acontecimientos históricos, sociales y políticos que había vivido en el país, como los contemplados siempre desde el desencanto y desde una perspectiva de izquierdas extremadamente crítica, pero también por su estilo y su forma, por el trazo, la paleta y la composición de sus pinturas puestas al servicio de una expresividad violenta y desgarradora. Su obra podría enmarcarse a un realismo ferozmente expresionista, fruto tal vez de su contacto con las vanguardias parisinas, a pesar de su consciente rechazo de las influencias estéticas del viejo mundo. El suyo, en su expresionismo, que se manifiesta en grandes composiciones, las cuales por su rigor geométrico y el hierateísmo de sus robustos personajes nos hacen pensar hasta cierto punto en algunos ejemplos de la escultura precolombina. Hay que recordar al respecto que Orozco, Rivera y Siqueiros, el grupo de los tres, como les gustaba llamarse, defendían el regreso a los orígenes, es decir, a la pureza de formas del arte azteca y de la cultura maya, como principal característica de su trabajo artístico. Para la Suprema Corte de la Justicia de México, Orozco realizó 2 murales que son un compendio de la obsesión de su vida, la justicia y luchas problemáticas, pintadas durante 1940 y 1941. Por fin, en 1948, y para el Castillo de Chapultepec en México, Orozco llevó a cabo el que debía ser su último gran mural, como homenaje a uno de los políticos que por sus orígenes indígenas y su talento liberal más cerca estaban del artista Benito Juárez. Entre sus cuadros más significativos hay que mencionar la obra del Chulo de 1913,
Buena muestra de nuestro primer interés por los ambientes sórdidos de la capital, Combate de 1920, y Cristo destruye su cruz, pintada en 1943, obra de revelador, título que supone manifiesta la actitud vital e ideológica que informa toda la vida del artista. De entre sus últimas producciones del Caballete del Museo Arte Carrillo en México, alberga una resurrección de Lázaro pintada en 1947, casi al final de su vida. El Cristo destruye su cruz se desenvuelve en una escena encendida y iracunda. Si observamos en la parte derecha e izquierda, encontraremos primero las ruinas de un antiguo templo, mientras que en el centro de composición veremos el Nazareno desatado, con golpes furiosos, con una hacha en su cruz y que alguna vez lo torturó. A sus pies también se destacan otros instrumentos que son como la corona, los clavos e incluso son visibles los agujeros. También finalmente en el lado izquierdo, avivado por la madera de la cruz, arden los libros sagrados. También todo con una técnica muy geométrica, con colores ardientes y sugerentes. Es un estilo muy conocido o practicado por Orozco. Esa pintura como que despierta el pensamiento crítico para discutir las doctrinas. Más son aquellas que buscan tu silencio o peor aún, tu complacencia. Yo siento que más aún son aquellas que buscan un silencio y que esta historia es la exposición pendiente con el discurso de la obra. Entonces también contrasta la historia y que esta empezó en Chile en 1973. Fue clausurada por un golpe de estado de Augusto Pinochet hizo contra el exdictador Salvador. Estas obras como Cristo destruye su cruz pueden resolver a veces incómodas o transgresivas. Como muchas piezas del artista también suele ser molesto por continuamente los que como que envidian la obra, ¿no? Otro de sus murales populares fue Omnisciencia. Este mural refleja algo más que una manifestación sobre la fecundidad femenina o el saber, dependiendo del ojo del observador. Además es uno de los más vistos de la Ciudad de México. Tal vez uno de los murales más vistos de toda la ciudad, ya que se encuentra en el cubo de las escaleras de la Casa de los Azulejos, que fuera antigua residencia de los colones de Valle de Orizaba. Por encargo de Francisco Sergio Iturbide, José Clemente Orozco pintó el mural de 1925. Este mural refleja algo más que una manifestación sobre la facultad femenina o el saber, dependiendo del ojo del observador. Además es uno de los más vistos en toda la Ciudad de México.